Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Llegamos ante ustedes una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Gracias por acompañarnos. Mes de septiembre es el mes de la Biblia. Por eso durante todo este mes hemos estado motivando a través de Radio Amanecer en Estudio la distribución y la lectura de la Santa Palabra de Dios. La Biblia definitivamente debe leerse todos los días, debe distribuirse siempre. Sin embargo, estamos haciendo un fuerte énfasis en este mes de septiembre, ya que ha sido declarado como el mes de la Biblia, y cuánto necesitamos en este tiempo escudriñar y estudiar las Sagradas Escrituras. Un tiempo que el mundo está viviendo con temor. Se está viviendo también una situación de pandemia que está provocando que muchas personas se enfermen, otros se están quedando en el camino, y sin embargo la palabra de Dios siempre tiene algún tipo de orientación especial para que nosotros podamos confiar plenamente en lo que las Sagradas Escrituras dice acerca del control y el dominio que el Señor tiene sobre todo el universo y el planeta Tierra. Un punto en el universo es parte de Dios. El Señor nos ama, el Señor nos cuida, envía a sus ángeles para ministrar a favor de aquellos hijos de Dios distribuidos en la ancha faz de la tierra. Y la Biblia siempre tiene un mensaje especial para todos. En Radio Amanecer en Estudio, hoy estaremos compartiendo con ustedes un tema de mucho interés: llamados a comprometerse. Es el desafío que tenemos para este día, llamados a comprometerse. Recuerden que estamos estudiando la última lección del trimestre, lección número 13, un paso de fe, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento se registra en Filipenses capítulo 2, los versículos del 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este es el desafío a memorizar durante toda la semana y el pasaje que nos está sirviendo de fundamento. Nuestro saludo cordial afectuoso, como siempre, al pastor Alex Lizardo, quien ha estado con nosotros durante todo el trimestre haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchísimas gracias, pastor. Que Dios pueda bendecirle a usted y a los amigos que día a día sacan este tiempo para estudiar la palabra de Dios aquí en Radio Amanecer en Estudio. Muchas personas en el territorio nacional y en tierras extranjeras están siendo alimentadas con estas valiosas lecciones que nos motivan a compartir lo que creemos, a compartir el mensaje del Evangelio con las personas que nos rodean. Hoy tenemos un estudio bastante interesante que lleva como título Llamados a comprometerse. Vamos a orar para que el Señor nos pueda dirigir en este estudio y que las verdades que aprendamos en este estudio podamos aplicarlas y compartirlas con otros. Oramos. Dios y Padre, gracias te damos por esta nueva oportunidad que nos permite de poder hablar contigo a través de la oración y de poder estudiar tu palabra. Pedimos dirección de tu Santo Espíritu como siempre. No queremos abrir tu santa palabra sin la seguridad de que tú nos acompañas a través de tu Santo Espíritu. Fortalece nuestra fe a través del estudio de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio para el día de hoy. Llamados a comprometerse. En muchas ocasiones, personas cuando tienen que enfrentar ciertas responsabilidades al frente de una empresa, administrarla, por ejemplo, el caso de un padre que va envejeciendo y entonces tiene varios hijos y lo va preparando
para que en el futuro ellos estén al frente de esa empresa, pero resulta que ninguno de los hijos quiere comprometerse con esa gran responsabilidad y sencillamente el tiempo pasa y no asumen como deben hacerlo. Y esto no solo se ve en una empresa, en múltiples áreas de la vida. Hay personas que siempre tienen temor a comprometerse, porque el comprometerse indica responsabilidad, y la responsabilidad que pesa sobre cada ser humano hay que hacerla de todo corazón. Y por eso muchas personas tienen temor a comprometerse. Igual sucede también en la vida espiritual. Hay personas con un potencial grande, personas que de aceptar el llamado de parte de Dios sería de gran bendición para la causa de Dios. Muchos profesionales en el área de la medicina, ingenieros, psicólogos, profesores, todos reciben un llamado de parte de Dios y hay muchas personas que tienen temor a comprometerse con la obra. Sin embargo, en el día de hoy vamos a ver algunos llamados especiales que el Señor hizo sobre personas que realizaban actividades común y corriente y que al sentir el llamado de Dios dejaron todo lo que tenían para seguir al Señor Jesús y aceptar el gran desafío de comprometerse para hacer una obra importante, una obra especial. Imagina el caso que eres Pedro y Juan, de los cuales hace mención la Biblia, y vamos a ver a través de la imaginación el cuadro. Están en una playa, el sol acaba de salir, en esa hermosa mañana allí en el mar de Galilea, ahuyentando el frío del aire nocturno. Tus pensamientos están en una cosa: pescar. Muchos peces tenemos que pescar. La pesca ha sido buena recientemente y estás esperando otro día de buena pesca. Luego, a la luz de la madrugada, lo ves acercarse. Es Jesús de Nazaret. Poco imaginas que unos momentos toda tu vida cambiará. Nunca volverá a ser el mismo. Y esto fue justamente lo que aconteció con estos dos jóvenes que se encontraban en el mar de Galilea, allí con una embarcación, realizando las actividades comunes que realizan los pescadores, tratando de tener un buen día. Allí están realizando sus labores normalmente y de repente Jesús llega y hace un llamado. Sería muy importante que nosotros podamos ir a la Biblia para ver el cuadro ya de manera textual sobre lo que enseña la palabra de Dios de esta historia que estamos haciendo mención. Vamos a pedir al pastor Alex Lizardo que comparta con nosotros la lectura de Mateo, capítulo 4, los versículos del 18 al 20. Si fuera tan amable, pastor. Claro, pastor, es un gusto para mí siempre poder leer la palabra de Dios. Vamos a leer ahora Mateo capítulo 4, los versos 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ahí está el cuadro, apreciados hermanos, queridos amigos. Sería muy interesante que nosotros podamos abordar algunas preguntas en torno al cuadro que estamos viendo. ¿Pensamos nosotros que Pedro y Juan estaban dispuestos a hacer un compromiso tan radical para seguir a Cristo? Recuerden la declaración, abandonaron todo lo que tenían, dejando sus embarcaciones, sus redes, dejaron todo para seguir a Cristo. ¿Cuáles son los indicadores que hay en este texto de que Jesús los estaba llamando a un propósito mucho más elevado de pescar, pastor? Bueno, pastor, muchas personas han crecido con la idea de que cuando Jesús llamó a los discípulos junto al mar, era la primera vez que se habían encontrado. Sin embargo, a través del Evangelio de Juan aprendemos que estos hombres ya sabían algo acerca de Jesús hacía más de un año, pero aún ellos no habían asumido un compromiso con Cristo. Allá en aquella tierra olvidada, como lo era la tierra de Galilea,
había una pequeña empresa de pesca que era manejada por 4 jóvenes, 2 parejas de hermanos. Estos hombres aparentemente estaban inclinados hacia Dios, tenían conocimiento ya de Dios, porque por algún tiempo algunos de ellos habían seguido a Juan el Bautista, pero para sorpresa de ellos, Juan el Bautista les había señalado en la dirección de otro que venía detrás de él. Por eso reiteramos que aquellos hombres tenían conocimiento de Dios, y porque ya habían escuchado los mensajes que predicaba Juan el Bautista, pero no habían hecho un compromiso con Dios. Mateo registra en los textos que leíamos que un día Jesús se aproximó a estos hombres y les pidió que pasaran algún tiempo con él. Esta es la forma en que se operaba en esa cultura. Los hombres se acercaban a algún rabí, que era el maestro, quien tomaba la decisión final acerca de quiénes serían sus discípulos. Y cuando un rabí le pedía a una persona que fuera su discípulo, para esa persona era un momento de mucho entusiasmo. Por eso es que cuando Jesús llama a estos hombres, no solamente le está llamando a que lo sigan, lo está llamando para ejercer un ministerio divino, para ser pescadores de hombres, y ellos entendieron rápidamente el llamado. Por eso dice el texto bíblico que ellos dejaron sus barcas, dejaron su profesión y sus entornos familiares para seguir a Jesús, porque ellos sintieron el llamado a un propósito superior. El mismo Dios le estaba llamando a ser pescadores de hombres. Y estos hombres, pescadores comunes, ellos reconocieron que fueron llamados para un propósito extraordinario. Por eso no se negaron ni dilataron responder. Ellos pudieron decir: Maestro, te vamos a responder mañana, déjame pensarlo. Pero no, ellos en el mismo momento que reciben el llamado, en ese mismo momento hicieron un compromiso para toda la vida con Cristo Jesús. Es impresionante la reacción de Pedro y Juan ante este llamado de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas en la vida que posiblemente se avergüenzan del Evangelio. Debo recordar lo que el apóstol Pablo dijo en una ocasión: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a los judíos y también a los gentiles. En este caso, Pedro y Juan realizando una labor de pescadores. Algunos han llegado a pensar que estos muchachos estaban con una buena posición económica porque tenían una empresa pesquera, distribuían sus peces ahí en Galilea, y ante este llamado especial de nuestro Señor Jesucristo, pensaron bien lo que significaba abandonar sus actividades normales en ese día para convertirse en trabajadores del Evangelio, por así decirlo, obreros en la causa de Dios. Es importante puntualizar que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando llega con fuerza en nuestras vidas, nosotros tenemos que enfrentar grandes decisiones, como es el caso de Pedro y Juan. Importante decir que estos jóvenes conocían ya del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Lucas también hace mención a este cuadro. Estos muchachos, de acuerdo al relato bíblico y algunos comentarios, eran discípulos de Juan y de una manera u otra se habían enterado del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y al llegar allí al mar de Galilea, cuando Jesús hace este milagro, uno piensa definitivamente que lograron establecer que Jesús tenía grandes planes y proyectos para su vida, porque lo identificaron justamente como el enviado de Dios ante este milagro. Por lo que nosotros deducimos en esta ocasión que podría ser un gran ejemplo, emular la vida de estos muchachos ante un gran llamado de Jesús para convertirnos en pescadores. Jesús siempre da evidencias. Jesús asegura a sus seguidores que cuando hace el llamado también lo va a capacitar, y es de mucho interés que nosotros podamos entender esto. Confiaron en ese llamado que el Señor le hizo, empezaron a seguir a Jesucristo, y definitivamente estos muchachos entraron a la escuela de Cristo para prepararse para una obra grandiosa
la obra más importante en el mundo al cual el ser humano puede ser llamado es convertirse en pescador para Cristo Jesús, pescadores de personas, de almas, para nuestro Señor Jesucristo. El llamado de Jesús tiene muchas implicaciones, como usted bien está puntualizando. Dios llama a todos los profesionales, ingenieros, médicos, bioanalistas, profesores, psicólogos, en fin, todos los profesionales, como también el caso de los abogados que podrían trabajar para la causa de Dios. Claro, hay obreros de tiempo completo, 24/7, los 7 días de las semanas, porque trabajan en la causa de Dios, pero hay otros obreros también que podrían dedicar sus talentos, sus dones al servicio de nuestro Señor Jesucristo en el área en que ellos saben hacerlo, y cuando viene el llamado pues responden, aunque no necesariamente en el área ministerial de los pastores, puede hacerlo realizando algún tipo de ministerio dentro de la iglesia. Hay un llamado especial importante que se registra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, verso 9, lectura que compartimos con ustedes, donde dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Así nos dice Mateo capítulo 9, el verso 9. Pastor, ¿qué podemos ver nosotros en este pasaje que es bastante notable en cuanto al llamamiento se refiere? Bueno, pastor, en este pasaje notamos cuán universal es realmente el llamado del Evangelio. ¿Y por qué decimos esto? Porque Jesús no se detiene a llamar tal vez a los mejores hombres, más bien hace un llamado a personas con diferentes talentos, diferentes limitaciones, diferentes defectos. En ocasiones llamó a hombres que trabajaban con la pesca, como era el caso de Pedro, Andrés, Juan y Santiago, y en esta ocasión llama a un recaudador de impuestos. Pastores Crojins y amigos oyentes, saben que los recaudadores de impuestos en el mundo romano a menudo eran extorsionadores que usaban su poder oficial para oprimir a la gente común. De manera que al hacer esto, la gente no lo miraba bien a ellos. Eran personas altamente rechazadas por la sociedad por su enriquecimiento ilícito. De hecho, los recaudadores de impuestos eran los personajes más odiados y despreciados de todo Israel. Pero la invitación que Cristo le hace a Mateo, sígueme, esto presupone que Mateo había oído hablar de Jesús y que en su corazón deseaba seguirlo. Cuando llegó la invitación, Mateo ya estaba listo, por eso no vaciló en responder, no vaciló en dejarlo todo y seguir al Maestro. Claro, le sorprendió que Cristo lo aceptara y lo invitara a ser uno de sus discípulos, por la condición de vida incorrecta que éste vivía. Pero Jesús conocía que el corazón de Mateo estaba abierto a la verdad. Sin preguntar nada ni vacilar, Mateo siguió a Jesús. Él quería estar con el Salvador, él quería disfrutar, quería oír sus palabras y quería unirse y comprometerse con Cristo en su obra. Es que, pastor y amigos, el caso de Mateo, como bien usted estaba señalando, era una persona muy odiada porque siendo él un judío, además de las artimañas que realizaba para engañar a los demás en su carrera como contador, reportando los impuestos al gobierno, por supuesto tenía una doble contabilidad, como sucede en muchos casos. Una contabilidad que reportaba al gobierno, otra contabilidad para él beneficiarse, y entonces quizás ese no es el acto tan repugnante, es parte de lo que hacía Mateo, pero Mateo siendo judío, trabajando para un gobierno que está oprimiendo a su pueblo, por eso se veía a Mateo como una persona muy despreciable. Además de ser una persona que engaña, que roba dinero de los impuestos del Estado, es una persona que está trabajando siendo judío para un pueblo que está esclavizando, gobernando
a los judíos. Y el caso de Mateo no es único. Nuestro Señor Jesucristo hace el llamado para que le siga. El texto dice, como bien estaba puntualizando, él dejó su banco de impuestos para seguir a nuestro Señor Jesucristo, y era un hombre muy, muy, muy preparado, era un maestro. Fíjese que cuando él escribe su evangelio, va agrupando los diferentes milagros de Jesús en forma temática. Mateo era un hombre muy preparado, y Dios, mirando el trasfondo de este hombre, le hizo un llamado y Mateo le siguió. El caso también de Zaqueo, era también otro cobrador de impuestos, una persona despreciado también por la sociedad por las mismas razones. Sin embargo, ante el llamado del Señor Jesucristo, un corazón sincero se rinde, independientemente de la profesión que esté realizando, para ganarse la vida y tratar de asegurarse algún dinerito extra. Hacen cosas indebidas, pero cuando se le muestra la verdad y Jesucristo llega al corazón, entonces esas actividades ilícitas dejan de hacerse para seguir a nuestro Señor Jesucristo. El caso de Mateo y el caso de Zaqueo, dos personas muy parecidas en cuanto a la profesión se refieren, con un corazón grande que aceptan al Señor Jesucristo, y ahí vemos los resultados. Así es, pastor. Algo que refleja el estudio de hoy es el compromiso que aquellos hombres asumieron por la causa de Cristo. Un compromiso que los llevó a dejar todo, a dejar el trabajo, a dejar la profesión, porque ellos sabían que al hacer esto, al dejarlo todo para seguir a Jesús, eso iba a tener su recompensa en algún momento. Puede ser que Dios hoy día no te esté llamando a dejar tu carrera, a dejar tu profesión o a dejar tu trabajo, pero de seguro Dios te está llamando a un propósito extraordinario, y es compartir su amor y ser testigo de su verdad para la gloria de su nombre. Y debemos resaltar en el estudio de hoy que cuando Jesús llama a sus discípulos, ese llamado los comprometió a ellos, y ellos asumieron ese compromiso de trabajar para Cristo. Y eso los llevó a ellos a ser miembros de la familia de Jesús. Acompañaban a Jesús en sus viajes, aprendían de Jesús, disfrutaban de sus discursos, veían los milagros que Jesús hacía. Y en esta experiencia con Cristo, ellos pudieron observar que por todo el campo de labor de Cristo habían personas desesperadas, muchas personas que tenían hambre y sed de la verdad. Los discípulos tuvieron que aprender a ministrar a estas personas. Ellos iban como representantes de Cristo. Pastor Scroggins y amigos oyentes, en el momento que nosotros decidimos seguir a Jesús, en el momento que aceptamos la invitación, que aceptamos el llamado, en el momento que nos bautizamos, en ese mismo momento también estamos respondiendo o aceptando al compromiso de Cristo, a predicar su mensaje a las almas que perecen. Esto es parte del compromiso que como cristianos tenemos con Dios, y de alguna forma el Señor nos pedirá cuenta si nosotros no asumimos esa responsabilidad, no asumimos ese compromiso de compartir nuestra fe con otras personas. Esta es una tarea tan hermosa que aún los ángeles quisieran disfrutar de ella. Pero Dios, al igual que como llamó a los discípulos, nos llama a nosotros a ser representantes de Cristo en la tarea de la predicación del Evangelio. Y esa es la gran realidad, pastor, amigos oyentes. Los ángeles quisieran tener el privilegio que nosotros tenemos de ser llamados por el cielo para una obra tan importante, de traer a otros a los pies de nuestro Señor Jesucristo, por el trabajo especial que el Espíritu Santo hace en nosotros y también en los demás, utilizándonos como instrumentos en esta obra tan importante. Nosotros pensamos que es de mucho interés y debemos aceptar ese gran desafío independientemente en el área profesional en que te desarrollas o quién eres, cuáles son los deseos más anhelados de tu corazón. El privilegio más grande que nosotros podemos tener como seguidores de Cristo es que Él nos llame
para trabajar por su causa. ¿Por qué no lo hacen los ángeles? Bueno, señalábamos, es que los ángeles nunca han cometido un pecado. Entonces, cuando nosotros recibimos el llamado de parte de Dios para trabajar por otros, estamos en el mismo plano que ellos. Somos personas con las mismas debilidades y los defectos, pero perdonados por el amor de nuestro Señor Jesucristo y con una gran historia que contar. Así es, pastor. Al cierre de este estudio, queremos invitar a cada amigo oyente a comprometerse con Cristo Jesús. No solamente a creer en Cristo, no solamente a asistir a alguna iglesia, más bien comprometerse con Cristo. Cristo quiere hacer de ti un pescador de hombres, un evangelista que gane muchas personas para su reino. Para esto debemos tomar una decisión, como lo hicieron los discípulos, y actuar sobre esa decisión. Estamos seguros, Pastor Scrogins, que si cada amigo oyente asume con seriedad este compromiso de predicar el mensaje del Evangelio de Cristo, estaremos alistando a otros y preparándonos nosotros mismos para el regreso de Jesús. Como bien dice la inspiración, la predicación del Evangelio acelera la venida de Cristo. Así estamos llegando a la parte final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. En el día de hoy hemos compartido con ustedes llamados a comprometerse. Es el tema que hemos analizado. Recordemos que esta es la última lección del trimestre, un paso de fe, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en Filipenses 2, 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el llamado que estás haciendo a nuestras vidas. Cual Pedro, Juan, Mateo, queremos aceptar el desafío gozosamente de participar en esta obra maravillosa de ser pescadores de hombres, personas que podrían hacer una labor importantísima a favor de los demás. Nosotros hemos recibido este llamado y queremos compartirlo con esas personas que Dios espera que se unan a su pueblo. Muchísimas gracias por escucharnos. Continúa dirigiendo cada estudio que presentamos a través de la radio. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.